Mi nombre es Severino, pero todos aquí en Vila das Flores me conocen como Ceusete da Mercearia. A mis 85 años, sigo conservando mi sonrisa acogedora y mi tono de voz suave, herencia de décadas atrás tras el mostrador. Pocos imaginan la tormenta que se esconde detrás de ese rostro sereno, una historia enterrada en lo más profundo de mi alma, desde mi infancia. Antes de continuar, por favor, comente aquí la ciudad desde la que me escucha, me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. Deje también su me gusta y suscríbase al canal para que nuestra voz llegue a más personas. Tenía solo 11 años, era un niño delgado y lleno de sueños, criado por mi tía abuela, Dona Filomena, en una comunidad donde la capilla, en lo alto de la colina, parecía ejercer una vigilancia constante, guardando la fe y los secretos de todos nosotros. Si desean saber lo que sucedió, escuchen con atención, porque esta revelación tocará sus corazones de una manera inesperada. En aquella época, mi mayor deseo era convertirme en sacristán. Admiraba la solemnidad del servicio a Dios, los ornamentos, la ayuda a los más necesitados. El altar me parecía un lugar mágico, casi sagrado. El aroma del incienso me embriagaba, el repicar de las campanas me estremecía. Doña Filomena, convencida, decía que yo había sido elegido. Cada vez que me veía absorto ante la cruz, repetía a las vecinas, con el orgullo típico de una abuela que ve en su nieto un potencial aún por descubrir por el mundo, Sete tiene vocación. Por eso, en agosto de 1949, me llevó a ver al fray Anselmo, el nuevo párroco de la región. Era un hombre corpulento, de voz grave y gestos amplios, que me recibió con una sonrisa paternal y me dijo que Dios necesitaba jóvenes de alma pura para trabajar en su casa. Me sentí como David, ungido por el profeta Samuel. Me involucré cada vez más en las actividades de la iglesia, ayudaba en la limpieza, en las misas, aprendía los cantos y cuidaba los objetos sagrados. Era pura alegría, hasta el día en que fray Anselmo me pidió que pasara la noche en la capilla. Justificó la necesidad de ayuda en los preparativos para la fiesta de San Roque. Dona Filomena, ferviente como era, se puso radiante, mi nieto sirviendo a Dios de verdad. Acepté de inmediato, tomado por el orgullo y la emoción, sin imaginar que aquella noche marcaría el comienzo de una prueba que transformaría toda mi existencia. Cuando se cerraron las puertas de la capilla detrás de mí, no tenía ni idea de lo que me esperaba. Aquella primera noche, todo parecía transcurrir con normalidad. Limpié los bancos, arreglé las flores del altar, ordené los folletos de oración, que siempre estaban esparcidos por los rincones. Fray Anselmo me elogió, afirmando que pocos chicos demostraban tanta dedicación. Le di las gracias, tímido, como un niño deseoso de complacer. Cuando terminamos las tareas, trajo un catre viejo, lo colocó en un rincón de la sacristía y me indicó que durmiera allí mismo. Mañana continuaremos con los preparativos. Será una semana especial, Severino, una misión. No entendí el significado de esas palabras, pero obedecí y me acosté resignado. Al fin y al cabo, era por Dios. En medio de la noche, un ruido me despertó, un sonido metálico, como hierro raspando madera. Era la llave girando en la cerradura principal de la capilla. El eco resonó en las paredes de piedra, como un presagio. Me senté en el catre, confundido, pero traté de alejar los malos pensamientos. Imaginé que solo cerraba la puerta por precaución. ¿Quién pensaría en algo más? El frío de la noche invadía el recinto por las rendijas de las altas ventanas, haciendo crujir la madera. Me envolví en la manta y volví a dormirme. Al segundo día, una sensación extraña flotaba en el aire. La matriarca nunca se ausentaba, alegando que había despedido a las demás asistentes, ya que solo Luana era suficiente. Le encargó que puliera los candelabros, doblara los paños del altar y fregara el suelo de la capilla, todo en silencio, bajo la luz amarillenta de las velas. La matriarca bebía un licor dulce, diciendo que era la esencia de la tierra, y que, con cada sorbo,
escuchaba los secretos ancestrales. Luana solo sentía el aroma, sin saber qué responder. Al anochecer, pidió avisar a su madre. La matriarca la miró fijamente durante unos segundos que parecieron interminables y respondió con calma: ya he hablado con ella, le he explicado que estás en consagración. Luana creyó que su madre estaba orgullosa, al fin y al cabo, era la matriarca, ¿quién iba a dudar de ella? Pero algo en su interior comenzó a oprimirla, una angustia que nunca había sentido, y fue cuando se acostó esa noche, la segunda, cuando se dio cuenta de que la puerta de la sala de ofrendas también estaba cerrada con llave por fuera. Intentó girar el pomo y nada, el pestillo ni se movía. La oscuridad parecía más densa que la noche anterior, el silencio más cargado, y empezó a darse cuenta de que quizá no estaba allí solo para ayudar con las velas y los paños, quizá había algo detrás de esa sonrisa serena de la matriarca que aún no conseguía descifrar. A la mañana siguiente, se despertó con la cara pegada a la alfombra rústica y el cuerpo dolorido por el frío. La sala de ofrendas todavía estaba cerrada, pero la matriarca ya estaba allí, como si hubiera surgido de la nada. Le entregó un cuenco con frutos secos y una taza de té tibio, y le dijo que ese sería su desayuno durante los días de inmersión. Luana permaneció en silencio, la sed hablaba más alto que cualquier pregunta, comió despacio, tratando de entender lo que quería decir con eso. El tercer día fue más penoso. El silencio dentro del templo era diferente, parecía que incluso las máscaras de madera la observaban. Las imágenes que antes le reconfortaban ahora le parecían extrañas, como si guardaran algún secreto. La representación de la diosa ancestral tenía los ojos demasiado fijos, la máscara del guerrero parecía estar gritando en silencio. Se quedó mirando esas imágenes durante demasiado tiempo, buscando en ellas algún tipo de respuesta, pero solo encontró más silencio. Mientras limpiaba el altar, la matriarca se acercó y le puso la mano en el hombro. Era una mano fría, huesuda, que tardó más tiempo del necesario en retirarse y, a pesar de su inocencia, su cuerpo percibió la incomodidad antes de que su mente lo entendiera. Eres una niña de la estirpe, Luana, le dijo, y la estirpe debe protegerse con devoción. Luana bajó la mirada y fingió no escuchar. Solo quería terminar el trabajo y salir de allí, pero cuando intentó preguntar de nuevo por su madre, la matriarca se enfadó, sus ojos se oscurecieron de una manera que la hizo temblar por dentro. Ella está bien y tú estás exactamente donde debes estar, respondió con una voz tan baja que parecía un susurro envenenado. Esa noche no pudo dormir. El pestillo seguía cerrado, la ventana alta era inalcanzable. Caminaba de un lado a otro de la sala de ofrendas, sintiendo un extraño vacío en el estómago. No era solo sed, era pánico, y por primera vez, incluso intentando entonar las canciones, ya no sentía la presencia de los ancestros allí con ella. Era como si se hubieran retirado, dejándola atrapada con algo que ni siquiera el propio pasado quería enfrentar. Al amanecer, oyó pasos lentos arrastrándose por el pasillo de piedra y la manija girando de nuevo, pero esta vez con más cuidado, como si no quisieran hacer ruido. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía resonar en las paredes. La penumbra bailaba en las paredes, hasta que la puerta crujió, revelando la figura de Ernesto, bañado por la luz titilante de una lámpara. Llevaba una bata de seda oscura que brillaba bajo la luz vacilante, como si estuviera tejida con la propia oscuridad. Inmóvil, estirado en el diván, traté de discernir si era una pesadilla o si, de hecho, estaba atrapado en esa mansión, olvidado por todos, incluso por la divinidad. Ernesto entró en la habitación en silencio y se sentó al borde de mi cama con una calma inquietante, como si fuera habitual encontrar a un joven dormido, solo, en una casa aislada. Dejó la lámpara sobre la mesita de noche y fijó sus ojos en los míos con una intensidad desconcertante, como si pretendiera sondear mi alma. Ricardo, susurró, hoy conocerás los secretos de la noche. Permanecí mudo, con el cuerpo paralizado y la respiración ahogada en la garganta. Extendió la mano y me tocó ligeramente el hombro, luego la cara,
el pelo. Los elegidos son aquellos que se entregan, prosiguió, como si recitara un texto memorizado hacía mucho tiempo, y encuentran la revelación en la oscuridad. Cada palabra parecía emanar de un lugar oscuro dentro de él, distinta de la voz que utilizaba en las conversaciones cotidianas, diferente de la cortesía que mostraba en público. En ese instante, se cernía una aura siniestra, algo que mi joven mente no podía comprender, pero que todo mi cuerpo delataba. Cuando se acercó aún más, aparté bruscamente la cara. Él soltó una risa baja, como si le divirtiera la situación. No temas, dijo, el miedo es la puerta de la perdición. En ese momento, mi corazón se aceleró como un tambor, sentí un calor incómodo subir desde el estómago hasta la cara, un deseo desesperado de huir, de desaparecer, de gritar. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo? Yo solo era un niño, y allí, atrapado en aquella habitación con las velas consumiéndose en silencio, solo estábamos él y yo. Empezó a murmurar palabras incomprensibles, entrecortadas, mencionando entrega, sacrificio, diciendo que yo era especial, que la verdad se revelaba a los corazones valientes en el dolor. Se me cerró la garganta, se me llenaron los ojos de lágrimas, pero contuve el llanto. Si lloraba, se daría cuenta de mi debilidad. Si mostraba miedo, tal vez se aprovecharía aún más. Entonces cerré los ojos y comencé a rezar en silencio, implorando a alguna fuerza superior que me sacara de allí. Fue en ese silencio opresivo cuando sentí su mano de nuevo, más firme, más invasiva. En ese instante, algo dentro de mí comenzó a romperse. No grité, ni siquiera pude. El pánico era tan abrumador que silenciaba cualquier sonido que intentara escapar. Era como si mi propia voz se hubiera escondido allí dentro, junto con el valor. Todo sucedió en silencio, al ritmo del temblor de la lámpara y del aliento caliente que exhalaba. Las manos que antes me ofrecían consuelo ahora me apretaban, los labios que pronunciaban palabras amables ahora susurraban cosas que no entendía, solo sentía, y dolían. El tiempo se convirtió en una criatura informe aquella noche. No sé si pasaron minutos u horas, pero sé que, cuando se alejó, yo permanecí encogido, mirando al suelo frío, como si hubiera perdido el camino de vuelta a mí mismo. La lámpara ya se había apagado y solo el aroma del aceite quemado flotaba en el aire. Se arregló la bata, se limpió las manos con un pañuelo de seda y dijo, como si me estuviera enseñando una lección, esto queda entre nosotros, Ricardo, un secreto para la eternidad. Él y yo, solo asentí con la cabeza, sin saber qué pensar. Salió y cerró la puerta con llave. Cuando la oscuridad me envolvió, mi cuerpo se derrumbó sobre el colchón. Intenté dormir, intenté olvidar, pero mi alma parecía destrozada. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro con una sonrisa torcida, esa voz proclamando mi inocencia. Aquello no era Dios, lo sabía, pero entonces, ¿por qué lo hacía el propio pastor? Al cuarto día, me desperté sin apetito. La galleta del día anterior estaba intacta en el plato, tenía la garganta seca y la boca amarga. Intenté salir, tiré de la manija con fuerza, pero fue en vano. Fui a la ventana, me subí a una silla, pero era demasiado alta. Todo estaba cerrado, bloqueado, sellado como un secreto sórdido, y cuando regresó más tarde, fingiendo naturalidad, preguntándome si había descansado bien, no pude responder. Solo miré al suelo, esperando que se fuera, pero no se fue. Dijo que tenía que confesarme, confesar mis pensamientos impuros. La impureza reside en el silencio, Gabriel, no cargues con la culpa. Me condujo al altar con pasos ligeros, como si estuviera a punto de oficiar otro servicio, y allí, ante la cruz, me hizo arrodillarme, me ordenó que cerrara los ojos. Hoy realizaremos un ritual especial, una entrega, y esta vez sabía que no había escapatoria, pero ni siquiera imaginaba la profundidad que alcanzaría. Aquella tarde, la iglesia parecía más oscura que nunca, a pesar de que las vidrieras dejaban entrar los rayos dorados del sol. Una sombra siniestra lo cubría todo. El pastor encendió decenas de velas en el altar,
como si se tratara de una ceremonia de suma importancia. El brillo tembloroso distorsionaba los rostros de los santos, y el Cristo crucificado parecía mirarme, pidiendo perdón. Pero ya era demasiado tarde, Él ya me había traído hasta allí y ahora me decía que tenía que purificarme de nuevo. Me arrodillé en el suelo helado, con las manos entrelazadas, tratando de repetir alguna oración que mi madre me había enseñado, pero las palabras se mezclaban en mi mente. El miedo me consumía, hablaba en voz baja, citando pasajes de la Biblia que yo no reconocía, mezclando fe con obediencia, pureza con dolor. Me ordenaba que no mirara, que no pensara. Dios nos está poniendo a prueba, decía. Este es el camino de los elegidos. Se arrodilló detrás de mí, sentí su respiración pesada en mi cuello, sus manos volvieron a tocarme, esta vez más apresuradas, más impacientes. El aroma del incienso se mezclaba con el de la cera derretida, con el polvo de las imágenes, y de nuevo me quedé inmóvil. Ya no tenía fuerzas ni para llorar, ya no era nada nuevo, era la rutina. Era el cuarto día y él decía que aún no habíamos llegado ni a la mitad de la misión. Cuando terminó, se levantó, me acarició el pelo y me susurró algo que me hizo estremecer: lo estás haciendo muy bien. Dios está viendo tu esfuerzo. Cogió un paño, se secó las manos y apagó la mitad de las velas. Antes de salir, se volvió y me dijo con toda naturalidad: si alguien pregunta, di que estamos estudiando las escrituras sagradas, eso es suficiente, y volvió a cerrar la puerta con llave. Esa noche no recé, me quedé mirando el techo de madera, oliendo el perfume barato que aún impregnaba mi cuerpo. Me dolía todo, pero más que eso, mi alma sangraba. Un vacío se abría en mi pecho, un vacío que nadie veía, pero que lo devoraba todo por dentro, y por más que intentaba convencerme de que presentaba el final, pero sabía que no llegaría tan pronto. A la mañana siguiente, ella regresó antes de lo habitual, sin el pan ni la leche de siempre. El sonido de la llave girando en la cerradura sonó más abrupto, delatando su prisa. La rendija de luz que invadió la habitación no trajo ningún alivio. El rostro de la monja estaba aún más pálido, los ojos rojos y hundidos. Sin ofrecer comida ni intercambiar palabras, simplemente entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Me quedé sentada en un rincón de la habitación, encogida, con las rodillas juntas y las manos sobre las piernas, como si mi cuerpo supiera que cualquier movimiento podría precipitar algo aún peor. Se acercó en silencio, sosteniendo lo que parecía un pequeño libro de oraciones, pero que permaneció cerrado. Se sentó a mi lado y respiró hondo. Hoy tendrás que ser fuerte, Clara. Enfrentaremos a los demonios. Mi corazón pareció detenerse por un instante. No sabía si se refería a mí, a ella misma o a las criaturas que nos visitaban en las noches oscuras, en pesadillas que ya se confundían con la realidad. Afirmó que Dios la había despertado esa madrugada con una revelación: mi espíritu era precioso, pero estaba bajo una fuerte amenaza, y ella debía actuar como un escudo entre mí y el mal. Es el precio de la pureza, hija mía, y sin mi consentimiento, sin que yo me moviera, comenzó a rezar en voz alta, como en un exorcismo distorsionado. Gritaba y murmuraba, intercalando palabras en latín con la insistencia de que debía confiar en ella, entregarme completamente a la voluntad divina. Permanecí inmóvil, sintiendo cada palabra como un peso sobre mi pecho. Mojó los dedos en agua bendita y me los pasó por la frente, pero sus manos se deslizaban, insistentes, hacia donde no debían. Cuando dejé de responder a sus órdenes, se enfadó, me apretó la cara con fuerza, me miró a los ojos y dijo, con rabia contenida: estás luchando contra el plan de Dios. Eso es pecado, Clara, rebeldía. Aparté la mirada, la vergüenza era tanta que ya no sentía el suelo bajo mis pies, como si estuviera cayendo en un pozo oscuro e infinito. Y, en ese silencio entre la amenaza y la desesperación, se levantó, caminó hacia la puerta y murmuró: esta noche sellaremos este pacto. Después de eso, serás diferente. Volvió a cerrar la puerta con llave y desapareció por el pasillo. A solas en la oscuridad, solo podía pensar en una cosa:
tenía que huir de allí, pero la tarde se alargaba, como si el tiempo también hubiera decidido torturarme. Cada segundo parecía una eternidad, y el sonido del viento aullando en las ventanas del convento sonaba como un lamento. Caminaba de un lado a otro de la minúscula habitación, dando patadas a las esquinas de la pared, buscando un fallo, una rendija, una salida que solo los desesperados pueden ver. Tenía las uñas heridas de tanto intentar forzar la puerta las noches anteriores. La madera era vieja, pero resistente, y detrás de ella el silencio era absoluto, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Me senté en el suelo, apoyada en un viejo armario de madera. El olor a moho y madera vieja me revolvió el estómago. Cogí una de las mantas que estaban colgadas allí y la tiré lejos. Era blanca, como la que ella siempre usaba por la noche. Solo con tocarla, se me revolvió el estómago, quería vomitar todo. La comida de los últimos días, los días anteriores habían estado marcados por el miedo, la vergüenza, incluso por el aire que respiraba, pero ya no podía soportarlo más. Afuera, oí pasos. No era la hora en que solía aparecer, pero reconocí el sonido de las pesadas botas resonando en el suelo. Me encogí instintivamente, temblando, esperando que girara la cerradura, pero los pasos siguieron adelante. Me acerqué con cautela a la rendija de la puerta y escuché voces apagadas. Eran dos, una era la suya, la otra, desconocida, una voz masculina más vieja, firme, con acento extranjero. Hablaban de los preparativos para el evento y de que el joven estaría en buenas manos. Sentí que me ardían los ojos. No bastaba con él, había alguien más involucrado. De repente, oí el nombre de mi tía Margarida. Él mencionó que ella estaba segura, que rezaba todos los días por el éxito de su sobrino en su nueva aventura. Eso me destrozó. Ella realmente creía, pensaba que yo estaba allí por una causa noble, por una vocación. Y yo, allí, desmoronándome en silencio, con el cuerpo marcado y el alma destrozada. Volví al rincón y abracé mis rodillas, tratando de recordar su voz, las historias que me susurraba cuando era niño, pero incluso eso parecía lejano, como si hubiera sucedido en otra vida. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente, anunciando otra noche. Sabía lo que se avecinaba, y esta vez él había dicho que sería diferente, una promesa. Solo la palabra ya me helaba por dentro. En ese momento comprendí que, si no hacía algo, tal vez no sobreviviría a la próxima madrugada. Cuando finalmente cayó la noche, la vieja mansión se sumergió en un silencio que parecía tener vida propia. Incluso los crujidos de la madera del techo sonaban diferentes, como si todo estuviera esperando que sucediera algo. Ya no lloraba, no por falta de ganas, sino porque parecía que mi cuerpo se había secado por dentro. Ese tipo de miedo, el que se repite noche tras noche, se va acomodando como el polvo que nadie limpia, convirtiéndose en parte de la piel, del pensamiento, de la respiración. La manija giró lentamente, como siempre, y allí estaba él de nuevo, la camisa blanca de lino, la vela en una mano, una botella de vino en la otra, pero había algo extraño en esa mirada, algo más vidrioso, más sombrío. Entró como si fuera el dueño de todo y habló en voz baja, como quien recita una letanía. Ha llegado la hora, Rafael. Esta será nuestra última noche. Después de esto, estarás completo. No respondí, me quedé sentado en un rincón, sin mover un músculo, tratando de parecer ausente. Quizás, si parecía invisible, se daría por vencido, pero se acercó, se agachó y se quedó frente a mí, mirándome con esa sonrisa torcida. Dijo, pero antes, necesito que lo jures, que jures que nunca se lo contarás a nadie. Me sudaban las manos, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Continuó, si rompes esta promesa, tu tía Margarida morirá de pena, la gente te odiará, nadie creerá a un chico como tú, todos dirán que te lo has inventado. Eso me destrozó por dentro, la culpa era su arma, y funcionaba, porque por un segundo pensé que era mejor callarme para siempre. Pero entonces, cuando se levantó e intentó tirarme del brazo, algo dentro de mí se rompió.
Fue como si el niño asustado se hubiera agotado. No sé de dónde salió, pero me levanté de un salto y eché a correr. Corrí sin pensar, atravesé el salón principal, tropezando con las sillas, tirando cuadros antiguos. Detrás de mí, le oía gritar mi nombre, golpeando el suelo con los pies. Llegué a la puerta principal y la golpeé con los puños cerrados y los pies firmes en el suelo. Utilicé hasta la última gota de fuerza que me quedaba para gritar, como si mi voz me desgarrara por dentro. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Abran esta puerta, por favor! Fue en ese momento cuando percibí ruidos en el exterior. Voces, muchas voces. Alguien estaba allí. Los sonidos surgieron como susurros, se convirtieron en pasos apresurados, y, a continuación, en gritos confusos. Oía gente preguntando qué pasaba. Oí mi nombre llamado por una voz inconfundible, mi tía Eulalia. Julia, Julia, ¿dónde estás, querida? Mi corazón latía como un tambor furioso. Golpeé la puerta con más fuerza, gritando con todas mis fuerzas. Tía, estoy aquí, aquí dentro. La puerta resistía, pero el ruido atrajo a más gente. La alarma de la biblioteca sonó, resonando por toda la ciudad como una advertencia urgente. Hay una niña atrapada ahí dentro. Que alguien ayude a derribar eso. Las voces se mezclaban y yo lloraba como una niña, no por miedo, sino por alivio. Alguien me había oído. Alguien finalmente me había oído. El bibliotecario apareció detrás de mí, jadeando, con la cara congestionada y las manos temblorosas. Intentó alejarme de la puerta, pero me aferré al pomo como si mi vida dependiera de ello. Hablaba en voz baja, tratando de calmar la situación. Basta ya, Julia, todos están confundidos. Di que ha sido un error. Pero yo gritaba aún más fuerte. Me ha encerrado, me ha hecho daño. Sáquenme de aquí. Los golpes en la puerta se intensificaron hasta que la madera crujió. La cerradura cedió, la puerta se abrió con un estruendo y una multitud irrumpió en la habitación con miradas de asombro. Mi tía fue la primera en llegar hasta mí y me envolvió en un fuerte abrazo, como si intentara recomponerme. Yo temblaba y ella me apretaba contra su pecho, repitiendo mi nombre y acariciándome el pelo sudado. El bibliotecario intentó mantener la compostura, diciendo que había tenido un ataque, una alucinación, que era demasiado sensible. Solo se ha impresionado con los libros antiguos, señora Eulalia. Eso es todo, pero ya nadie le creía. La gente me miraba y luego lo miraba a él. Veían mi estado lamentable, mi ropa arrugada, mis ojos hundidos, el miedo estampado en mi rostro. Mi tía levantó la cabeza con la firmeza de quien nunca ha temido a nadie y dijo con convicción: se viene conmigo ahora mismo, y, si hay justicia en este mundo, saldrá a la luz. Me llevó rápidamente de allí, agarrada a su pequeño y fuerte cuerpo, mientras los demás empezaban a registrar la biblioteca, tratando de entender lo que había sucedido aquella tarde. Incluso fuera del edificio, sabía que aún quedaba mucho por revelar. Pero, ¿quién estaría dispuesto a escuchar? El camino a casa fue silencioso. Mi tía me agarraba de la mano como si pudiera resbalar en cualquier momento, como si temiera perderme de nuevo. La gente se quedaba atrás, murmurando, tratando de entender lo que había pasado, pero yo no miraba a nadie, solo quería llegar a casa. Pisaba el asfalto como quien camina sobre brasas. Cada paso era un recuerdo, cada ruido detrás de nosotros parecía ser él viniendo a buscarme. Cuando entramos en casa, mi tía me sentó en la cama y me quitó el abrigo que llevaba sobre el vestido. Me tocaba los brazos, la cara, tratando de evaluar el alcance de lo que había ocurrido, pero yo no podía hablar. Tenía la garganta bloqueada, como si mi voz se hubiera quedado atrapada en las paredes de la biblioteca. Ella me miraba con los ojos llenos de dolor, me cogía las manos entre las suyas. Ella, desesperada, me preguntaba: querido, por favor, dime, por el amor de Dios, ¿qué te ha hecho ese hombre? Me llevó un tiempo, pero las palabras fueron surgiendo poco a poco, entre sollozos y temblores. Yo le contaba y, al revelarle que me había encerrado, que me había tocado, justificándolo como voluntad divina, ella soltó un gemido ahogado que nunca olvidaré. No era furia,
sino una profunda angustia que emanaba de su alma. Rafael, Dios mío, ¿cómo pude permitir tal atrocidad? Intenté explicarle que él afirmaba haber contado con su consentimiento, que todo había sido acordado. Fue en ese momento cuando comprendió la magnitud de la mentira. Él nunca me buscó, nunca me dijo nada. Yo solo suponía que estabas dedicado al servicio del Señor, que era una cuestión de vocación, de fe. Su voz se quebró, se levantó y comenzó a caminar por la habitación, con las manos en la cabeza, como buscando aire. Al cabo de un momento, volvió, me miró a los ojos y declaró con firmeza: yo te creo, Rafael, pero nadie más te creerá, lo sabes, ¿verdad? Asentí, consciente de ello. Era un pastor, un hombre de Dios, en una ciudad pequeña como la nuestra. La simple presencia de la sotana lo hacía intocable. Si nos atrevíamos a contradecirlo, me tacharían de mentiroso, ingrato, niño problemático. Ella me abrazó con fuerza, y, en ese silencio compartido, nació la carga que más me atormentaría en los años siguientes, el pacto de silencio, una elección que nunca habría hecho, pero que se presentaba como la única forma de sobrevivir allí. A la mañana siguiente, la luz del sol invadió la habitación con intensidad, pero yo permanecí tumbado, inmóvil, mirando al techo. Era como si mi cuerpo siguiera atrapado en aquel lugar, a pesar de estar en casa. Cada toque de la campana de la iglesia me provocaba náuseas. La fragancia de su perfume parecía impregnada en mi piel. Mi madre pasó toda la mañana sentada al borde de la cama, sosteniendo un rosario entre los dedos, en silencio. De vez en cuando, me miraba y suspiraba profundamente, como quien carga con la culpa. Al sonar el mediodía, oímos golpes fuertes e insistentes en la puerta. Se me heló el corazón. Imaginé que era él, que venía a buscar lo que le faltaba, pero era la doctora Beatriz, la médica del pueblo, enviada por el propio pastor para ver cómo estaba. Mi madre la recibió con una mirada severa, pero le permitió entrar. La médica me examinó superficialmente, me tomó el pulso, me tocó la frente y, al final, dictaminó que solo necesitaba descansar, que probablemente se trataba de un shock emocional por estar lejos de mi familia durante tantos días. No mencionó las marcas, no preguntó qué había pasado, no me miró a los ojos, solo garabateó algo en un cuaderno y dijo: se te pasará, niña, olvídalo pronto. Después de que se marchó, mi madre cerró la puerta con llave y me dijo con amargura: ¿lo ves? Así es como se protegen. En ese momento comprendí que no solo sería el silencio, sino también la soledad. En los días siguientes, las vecinas aparecieron con pasteles, oraciones y preguntas indirectas. ¿Estás enfermo, Rafael? El pastor mencionó que has tenido visiones, que eres especial. ¡Qué bendición! Yo sonreía por fuera, pero por dentro ansiaba que todo desapareciera, que nadie volviera a mencionar la iglesia, la misa, el altar. Pero era imposible. Todo en esa ciudad giraba en torno a la iglesia matriz, y el pastor, bueno, él seguía allí, celebrando, predicando, invitando a otros niños al servicio del altar. Mi madre me prohibió salir de casa, solo era la orden, y yo obedecía. Pero cada vez que alguien pasaba con la bata blanca atada a la cintura, yendo a ayudar al laboratorio, un nudo en el pecho me invadía, y una pregunta me consumía: ¿cuántos más seguirían el camino que yo había seguido? Antes de que alguien se diera cuenta, el tiempo pasaba, pero dentro de mí, todo parecía paralizado en aquella consulta. Tenía 16 años, pero me sentía repentinamente envejecido, abrumado, con los ojos que habían sido testigos de lo impensable. Mis compañeros de colegio se reían en el patio, comentaban los videojuegos de la semana, los últimos cotilleos, y yo permanecía sentado en un rincón, mirando al suelo, luchando por alejar mis pensamientos de aquellas sesiones que se empeñaban en volver cada vez que cerraba los ojos. Mi madre se esforzaba por distraerme, encargándome tareas, pidiéndome ayuda en el jardín. Incluso me enseñó a arreglar aparatos electrónicos, alegando que mantener las manos ocupadas también aliviaba los pensamientos sombríos. Y aunque ella no mencionaba lo sucedido,
Yo veía en sus ojos que la culpa nunca la abandonó. A veces, se despertaba sobresaltada en mitad de la noche, otras permanecía en silencio en el balcón, con los ojos húmedos. Ese silencio que establecimos para protegernos comenzó a corroernos por dentro. El terapeuta seguía con su rutina habitual. Los lunes eran ajetreados, atendía a los pacientes con la misma sonrisa serena y nadie se atrevía a preguntarle nada. Cuando se cruzaba con nosotros por la calle, fingía que no había pasado nada. En una ocasión, incluso saludó a mi madre, pero ella apartó la cara sin decir nada. Con solo vislumbrar su silueta en la distancia, cruzaba la calle, como si estuviera huyendo de una sombra viviente. Empecé a tener pesadillas frecuentes, me despertaba sudando, gritando, y tardaba en orientarme. A veces, en la oscuridad de mi habitación, imaginaba que él estaba allí. Me llevó tiempo poder dormir sin luz, confiar en cualquier hombre que vistiera ropa parecida a una bata. Hasta el sonido del interfono me provocaba náuseas. Todo aquello me acompañaba como una cicatriz invisible. En el colegio, la coordinadora se dio cuenta de mi silencio, me llamaba para hablar, pero lo único que conseguía era balbucear que estaba cansado. Un día, me preguntó si había pasado algo en la consulta. Mi cuerpo se estremeció. Solo respondí que no, pero la forma en que me miró en ese momento me hizo pensar si sabía algo o si, tal vez, en silencio, otros también tenían historias similares. Y fue entonces cuando una duda germinó en el fondo de mi mente, y si yo no era el único, empecé a observar con más atención a los otros adolescentes del barrio, los que asistían a las sesiones, los que ayudaban en las actividades, los que se acercaban al terapeuta con esa misma bata blanca que yo también había vestido con confianza algún día. Uno de ellos, Pedrino, parecía tener unos 13 años, siempre andaba con la cabeza gacha, rara vez sonreía. Un día, lo sexta regresar de la consulta con los ojos llorosos, caminando rápidamente, tropezando con sus propias piernas. Eso me oprimió de una manera que no puedo explicar. Era como si me estuviera viendo allí, en otro cuerpo. Quería hablar con él, pero no pude. El miedo aún me dominaba. ¿Y si decía algo y nadie me creía? ¿Y si no lo entendía? O peor aún, ¿y si ya lo habían silenciado como a mí? Esa duda me atormentaba y creció hasta el punto de hacerme evitar incluso pasar cerca de la clínica. Daba la vuelta a la plaza, solo para no ver aquella fachada que un día me pareció tan acogedora y que ahora parecía un faro siniestro, apuntando hacia todo lo que. Desde que regresamos a nuestra antigua casa, mi madre, normalmente tan habladora, parecía haberse encerrado en un silencio cargado. Compartía mi aprensión, aunque le faltaba el valor para verbalizarla. Absorbía los susurros de la comunidad, las bromas inocentes de los niños que alababan al benevolente pastor, y permanecía allí, con la mirada perdida en la humeante taza de té, como si estuviera tragándose cada palabra envenenada. A veces la veía sujetar el libro de oraciones con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos como la tiza. Era como si implorara perdón a lo divino por su inacción, o, tal vez, suplicara fuerzas para no enfrentarse al mundo. Todos los días me preguntaba si el curso de los acontecimientos hubiera sido diferente, si hubiera protestado antes, si hubiera insistido con más vehemencia aquel fatídico día, si hubiera desafiado las órdenes. Sin embargo, ¿cómo podía una niña de 11 años discernir que el peligro más insidioso no acechaba en las sombras de la noche, sino en la luz del púlpito? ¿Cómo traducir en palabras que lo que debería ser sagrado se había transformado en una jaula? El tiempo avanzaba inexorablemente y mi deseo de desaparecer del mundo se intensificaba. Sin embargo, algo en mi interior, una voz diminuta, sofocada, pero obstinadamente viva, seguía clamando. Fue gracias a esa voz persistente que, tiempo después, comenzó a germinar una idea que, si reunía el valor suficiente, podría cambiar el panorama. Debía de tener unos 13 años cuando esa idea comenzó a tomar forma. Al principio era vaga, solo una incomodidad, una inquietud interior, como si algo me impulsara. Anhelaba comprender, deseaba saber si era una experiencia aislada,
si ese infierno que viví durante los días oscuros también estaba afligiendo a otros. Empecé a observar con más atención, a descifrar las miradas, las reacciones. Había un chico, Rafael, que de vez en cuando faltaba a la escuela durante varios días y regresaba aún más taciturno. Otro, André, renunció abruptamente a su papel en el coro de la iglesia y se negó a hablar con nadie. Anotaba esos detalles y cada vez que notaba algo así, sentía un pinchazo en el estómago, una opresiva sensación de impotencia entremezclada con culpa. Pero yo solo era una niña, ¿qué podía hacer? ¿A quién podía recurrir? Mi madre me apoyaba y me protegía lo mejor que podía, pero ella misma insistía, Sofía, el mundo aún no está preparado para aceptar ciertas verdades, y yo lo entendía. En aquella época, nadie se atrevía a cuestionar al pastor. Era la figura más cercana a Dios que conocíamos. Contestar sus acciones equivalía a profanar el altar. Pero, ¿cómo proceder cuando el propio altar estaba corrompido por dentro? Recuerdo una tarde en la que observé al pastor Augusto cruzar la plaza, rodeado por una multitud de fieles. Sonreía, daba bendiciones, estrechaba manos, como un político en campaña. Al pasar junto a mí, dudó y me miró fijamente durante un breve instante, con una mirada fría, vacía, casi desafiante. No intercambiamos ninguna palabra, pero en ese momento algo cambió. Comprendí que él sabía que yo sabía, y yo era consciente de que él sabía que algún día podría revelar la verdad. Fue entonces cuando, por primera vez, vislumbré la posibilidad de escribir, no para denunciar de inmediato, ni para enviárselo a alguien, sino simplemente para liberarme de la carga que llevaba. Empecé en un diario olvidado, que encontré en un rincón polvoriento. Al principio, la pluma temblaba en mi mano. Era como si estuviera confesando un secreto que ni yo me atrevía a admitir. Sin embargo, en cuanto la tinta tocó el papel y fluyó la primera frase, sentí como si una herida que ansiaba aire fuera finalmente expuesta. Y fue escribiendo, poco a poco, que empecé a reconstruir lo que él había intentado demoler. Sin que él lo supiera, esas palabras me estaban llevando hacia algo más grande. Era más que un simple desahogo inicial. Era un montón de letras, frases inconexas, palabras truncadas, como si el corazón dictara antes de que la mente pudiera organizarlas. Escondí el diario polvoriento debajo del colchón, como si registrar recuerdos fuera un pecado. Escribir era una forma de revivir, pero también de recuperar lo que habían intentado quitarme. Lo contaba todo, los 7 días, las palabras susurradas en la penumbra, las miradas fijas de las imágenes sagradas, el doloroso nudo en la garganta, el miedo constante que ni siquiera las oraciones lograban disipar. En ese cuaderno podía expresarme sin miedo, gritar en el papel. Cada página llena parecía aliviar un poco el dolor. Con el tiempo, me di cuenta de que escribir por sí solo no era suficiente. Necesitaba un destino, un propósito. Si la muerte me encontraba, ¿quién se enteraría de ello? ¿Quién protegería a los próximos niños? ¿Y si el pequeño Mateus fuera la próxima víctima, o la hija de la panadera, ahora involucrada en las actividades matutinas de la iglesia? Fue entonces cuando concebí algo que parecía inalcanzable, compartir mi historia con alguien, no con cualquiera, sino con alguien capaz de escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Tardé semanas en reunir el valor. Un día, observé a la coordinadora, Ana, sentada sola en la biblioteca, absorta en la corrección de trabajos. Emanaba un aura diferente, un aire sereno, una mirada perspicaz. Me acerqué vacilante, con el diario apretado contra el pecho. Me quedé parado en la puerta, indeciso sobre cómo empezar. Ella levantó los ojos y sonrió. Elias, ¿todo bien? Se me quebró la voz. Tartamudeé. Ella se dio cuenta y cerró los libros. ¿Quieres sentarte? Asentí y me senté lentamente. Saqué el diario de la mochila y se lo entregué con las manos temblorosas. No sé si lo entenderás, pero necesitaba que alguien viera esto. Hojeó las páginas en silencio, con los ojos llenos de lágrimas en cada línea. Tardó un rato y, cuando terminó, me miró con una mirada desconocida, no de lástima, sino de comprensión genuina.
Me apretó la mano con firmeza y dijo: Elias, ya no estás solo. Esas palabras me estremecieron por dentro. Sin embargo, aún no imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. En los días siguientes, la coordinadora Ana se convirtió en mi refugio silencioso. No hablaba mucho, no hacía preguntas invasivas, pero me permitía quedarme en un rincón de su oficina, escribiendo. A veces me ofrecía un té, otras, me dejaba solo con mis pensamientos. Sin embargo, estar en ese espacio era como respirar de nuevo, diferente de la iglesia, diferente de mi casa. Allí no era el chico atormentado, era solo Elias tratando de recomponer los fragmentos con palabras. Me sugirió que le mostrara el diario a alguien de confianza, alguien de fuera de la ciudad, alguien que pudiera protegerme. En ese momento, me quedé paralizado. No quería problemas, tenía miedo, pero ella me miró a los ojos y me dijo: ya has pasado por demasiados problemas, Elias. Ahora es el momento de la justicia. Me quedé en silencio, pero en el fondo sabía que tenía razón. Ya no podía guardar eso solo para mí. El mundo tenía que saberlo, aunque solo fuera para proteger a un niño que aún entraría en aquella iglesia sombría. Ella fue quien contactó a una psicóloga de la ciudad vecina y concertó una cita discreta, lejos de miradas curiosas. Fui con el corazón acelerado, recuerdo cada detalle de la pequeña sala donde me senté. En la sala de paredes verde agua, con el suave tic-tac del viejo reloj de pared y el aroma inconfundible de los libros polvorientos, la psicóloga me recibió con un semblante sereno, similar al de mi antigua terapeuta. Simplemente me dijo que estaba allí para escucharme. Y yo hablé, lo solté todo por primera vez, sin que mi voz titubeara tanto, sin las habituales pausas incómodas, como si cada palabra pronunciada fuera una carga menos sobre mis espaldas. Ella anotó cada detalle y me explicó que el proceso sería largo y arduo, pero que la verdad, una vez expuesta a la luz, ya no podría ser suprimida. Me aseguró que todo se llevaría a cabo con la máxima discreción, que tendría todo el apoyo necesario y que mi nombre se mantendría en secreto. Sin embargo, yo sabía que, en nuestra pequeña comunidad, los secretos rara vez permanecían ocultos durante mucho tiempo, y era plenamente consciente de que, en el momento en que se difundiera la noticia, mi mundo se pondría patas arriba. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pero lo que no esperaba era quién sería el primero en buscarme después de la revelación y lo que tenía para contarme. Una tarde nublada, mientras mi madre colgaba la ropa recién lavada en el tendedero, escuchamos golpes urgentes y vacilantes en la puerta. Mi corazón se aceleró. Imaginé que sería alguien de la iglesia buscando explicaciones. Pero, al abrir, me encontré con Ricardo, uno de los jóvenes que, como yo, había servido como acólito años atrás. Estaba diferente, más alto, con una barba incipiente y profundas ojeras. Dudó unos segundos, como si las palabras fueran un peso insoportable. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Solo asentí y lo llevé a la cocina. Se sentó, fijó la mirada en el suelo y se frotó las manos contra las rodillas, como si estuviera reuniendo valor. Mi madre sirvió café en silencio. Parecía presagiar la gravedad de la situación. Entre sorbo y sorbo, Ricardo comenzó a hablar. Vi lo que contaste, me enteré, y tenía que venir. Se le quebró la voz y, antes incluso de terminar la frase, se le llenaron los ojos de lágrimas. A mí también me pasó, Sofía. En aquella época, en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La confirmación de lo que sospechaba desde hacía tanto tiempo llegó de una forma dolorosa, pero también liberadora. Ricardo confesó haber pasado por algo similar, algo que también había mantenido bajo llave. Él también había sido abusado, también había escuchado las mismas justificaciones distorsionadas, disfrazadas de fe, pero nunca había tenido el valor de hablar, ni siquiera con su familia. Llevaba años cargando con eso, pensando que era culpa mía, que debía haber hecho algo para merecerlo. Pero al leer tu historia, fue como si, por primera vez, tuviera un espejo. Permanecimos en silencio durante un rato, sin palabras para expresar el dolor que nos consumía.
Pero, en medio de ese silencio, ocurrió algo poderoso. Ya no estaba sola. Ahora había otro rostro, otra historia, otro superviviente. Y Ricardo no fue el único. En los días siguientes, otros comenzaron a buscar a la psicóloga. Algunos enviaban notas anónimas, otros dejaban mensajes cifrados. Uno a uno, comenzaron a surgir nombres, historias con el mismo olor a miedo, y, con cada nueva revelación, la estructura que protegía al pastor local comenzaba a derrumbarse. Pero él aún no se había manifestado, y, cuando finalmente decidió abrir la boca, sus palabras hicieron temblar a toda la comunidad. Fue durante una misa dominical. La iglesia estaba llena, como de costumbre, con las señoras en las primeras filas llevando sus velos. La capilla estaba repleta, hombres de semblante grave, sentados en los bancos traseros, con los sombreros apoyados en el regazo. Los niños, de la mano de sus madres, observaban con curiosidad. Yo no estaba allí, ni tampoco mi abuela, pero me enteré de todo después, por los ojos asustados de quienes lo presenciaron de cerca. La hermana María, directora del orfanato, subió al púlpito con pasos vacilantes. Su impecable hábito y su cabello cuidadosamente recogido denotaban un intento por mantener la compostura. Sin embargo, algo había cambiado en su rostro, una carga que incluso las alumnas más jóvenes notaron. Comenzó el sermón como de costumbre, mencionando pasajes bíblicos y abordando temas como la prueba y el sacrificio, pero pronto su tono cambió, su voz se volvió más suave, casi un susurro dirigido a aquellos dispuestos a escuchar de verdad. Entonces dijo: en esta institución circulan acusaciones graves, palabras crueles que hieren y faltan al respeto a la vocación religiosa. Se hizo un silencio opresivo. Algunos fieles lloraron, otros mostraron escepticismo, pero entre los que conocían la verdad, la indignación era palpable. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo alguien con las manos tan manchadas se atrevía a hablar de perdón sin antes confesar sus crímenes? No era arrepentimiento, sino una maniobra para eximirse de culpa con palabras ensayadas. Y lo peor es que muchos lo creyeron. Personas que días antes me saludaban con una sonrisa, ahora apartaban la mirada en la calle. Comenzaron a difundir que era una exageración, que la hermana María era una buena persona, que debía haber algún error. Lo que ignoraban era que el proceso ya estaba en marcha. La abogada, la doctora Beatriz, y la psicóloga, la doctora Sofía, habían recogido testimonios, documentado todo y remitido el caso a las autoridades competentes. También se había iniciado una investigación interna de la orden religiosa. La hermana María podía decir lo que quisiera desde el púlpito, pero fuera de allí, la justicia estaba en marcha. Esa misma semana, Samuel volvió a buscarme. Llevaba un documento en las manos y su mirada transmitía firmeza. Van a abrir una investigación formal y quieren volver a escucharnos, pero esta vez delante de todos. Mi corazón se aceleró. Sabía que ese momento llegaría, pero, a pesar de que el miedo resurgía como un escalofrío, respondí con un gesto afirmativo. Después de todo, no me callaría de nuevo. La audiencia tuvo lugar en una sala sencilla de la ciudad vecina, lejos de las frías paredes del orfanato, lejos del altar que un día me hizo creer que Dios habitaba allí. Samuel y yo fuimos juntos, no como víctimas avergonzadas, sino como hombres dispuestos a enfrentarse al pasado. Éramos dos, pero representábamos a muchos. Se revelaban otras historias, surgían otros nombres, otras voces se liberaban tras años de silencio. Sentado en esa sala, con los ojos fijos en los hombres que nos escuchaban con atención, sentí miedo, claro. Me sudaban las manos, se me secaba la garganta, pero, con cada palabra que pronunciaba, algo se soltaba por dentro. Era como si cada frase fuera un peso que se me quitaba de encima. Al terminar mi declaración, no lloré, solo respiré hondo. Por primera vez en muchos años, me sentí completo. El proceso continuó. Hubo resistencia, intentos de silenciar el caso, pero fue en vano. Las pruebas eran numerosas, los testimonios coincidían en los detalles y la presión pública se volvió insostenible. Meses después,
se dictó la sentencia, la hermana María fue destituida, no solo de la dirección del orfanato, sino también de sus funciones religiosas, privada de su autoridad y, finalmente, responsabilizada. Los que antes dudaban se dividieron, pero en ese momento ya no importaba tanto, porque, al repasar mi trayectoria, me doy cuenta de que el acto crucial, el que moldeó mi destino, ocurrió aquel fatídico día. El aislamiento forzado durante aquella semana sombría fue solo el preludio de un viaje que se prolongaría durante toda mi vida. Un niño de solo 12 años, confinado en la penumbra sofocante de un almacén abandonado, se atrevió a desafiar un legado de opresión silenciosa que había acechado a innumerables generaciones. Aunque me llevó años desentrañar los misterios de ese periodo, finalmente comprendí que las fuerzas superiores nunca me habían abandonado, esperaban el momento propicio para transformar mi dolor en un catalizador para algo grandioso. La transmutación del sufrimiento en valentía es un proceso arduo, pero alcanzable, y yo soy la personificación de esa verdad, ya que resistí, denuncié y luché incansablemente, no solo por mi propia redención, sino en nombre de aquellos que fueron silenciados. Si esta historia llega a ti, que llevas una carga de angustia indescriptible, que te sientes desacreditado y marginado, escucha las palabras de alguien que ha emergido de la oscuridad. Tu voz tiene un valor inestimable, tu historia merece ser contada, y, al ser revelada, puede irradiar la luz que en otros anhelan para escapar de las sombras. Si has llegado hasta aquí, interioriza esta verdad. No todo silencio emana respeto, a veces está motivado por el miedo. No toda creencia debe someterse al sufrimiento como prueba de devoción. Esta saga está llena de pruebas, pero demuestra que la verdad puede florecer en los rincones más oscuros y que la voz de un individuo puede despertar a una legión. Si eres portador de un dolor enterrado, no te avergüences, la herida no es tu responsabilidad, y compartir tu historia puede ser el punto de partida para la curación, tanto para ti como para muchos otros, porque cuando alguien se atreve a romper el silencio, otra persona, en algún lugar, encuentra el valor para seguir adelante. Que nunca olvidemos que ningún niño debe llevar las cicatrices de un lugar que se proclama guardián del amor. Pero cuando se produzca tal atrocidad, que nunca falten aquellos dispuestos a proteger, apoyar y, sobre todo, escuchar.